¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en un enlace especial, justo para analizar la situación que se está dando para el tema del acuerdo en la OPEP más, este acuerdo de países para el tema de la reducción de producción de petróleo, que es lo que se está conversando para el tema de estabilización de precios. Y para ello invitamos a un especialista, a Adrián Calcáneo, él es líder para América Latina de Midstream y Líquidos de IHS Markets. Te damos la más cordial bienvenida, Adrián, a este espacio. No, muchas Y gracias por la invitación, un placer. muy amable. Y pues justamente vamos a ir desmenuzando, digamos, en tres bloques. Primero que nada, contextualizar. El día de ayer se llevó a cabo la reunión de la OPEP, una reunión, pues, como se menciona, eh, larga, frustrante y además un poco, pues ahora sí que escandalosa y por no decirlo menos se convirtió en una telenovela en vivo prácticamente. Ahí si nos puedes comentar un poco justo este contexto. Pues justamente la expectativa de la reunión era muy importante. Obviamente el mercado del petróleo, el precio del petróleo ha estado bastante castigado por tres factores principales. Uno es la sobreoferta que ya venimos arrastrando desde el año pasado, el efecto del virus en la demanda de China inicialmente y luego esta pelea entre Arabia Saudita y Rusia por tratar de tronar uno al otro. Entonces, uno de los principales pasos para poder recuperar algo de normalidad es este arreglo. Entonces, la expectativa son implicaciones globales. Y aunque la solución en realidad, independientemente del resultado, posiblemente no sea la bala de plata porque no hay, el daño está hecho en muchos aspectos, pero aún así, digamos, nosotros los analistas del sector estábamos viendo como un primer paso para corregir el problema. Y el hecho de que no haya habido este, un, este, un arreglo o finalizado o que no haya sido tan fácil Sí, de llegar al de acuerdo, llegar al ¿no? acuerdo, sobre todo, y por cuestiones foráneas. Estamos hablando que todo el mundo estábamos esperando a México, pues que fuera un alterno. Ujú. El enfoque estaba en Rusia y en Arabia Saudita y llegaron a un arreglo relativamente rápido. En 2 horas ya estaban más o menos arreglados y ahora, bueno, nos vamos a repartir los 10 millones de barriles por día de recorte. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y los demás países en teoría tenían que tomar un recorte del 23%, todos los países. Exacto. Por y curiosamente empezamos a ver cómo la conversación se tornó hacia México la posición que había tomado México de no recortar. Y como tú bien dices, las horas se alargaron y la expectativa se hizo en México cuando en realidad el problema principal ya estaba resuelto, que era un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Y lo curioso del caso es que el presidente Trump ya quería anunciar el anuncio, tenía una conferencia de prensa para Exacto. anunciar. Y hay que recordar que es año electoral en Estados Unidos, lo cual quiere algo que presumir para la economía, que es su fuerte, su ángulo fuerte en cuestiones electorales. Y el hecho de que no pudo celebrar porque México no había aceptado y que Arabia Saudita y Rusia dijeron que todo era pendiente a que México aceptara el recorte de 400,000 barriles, pues obviamente le quitó un poco de lustre a este anuncio del presidente. Y así nos fuimos a dormir con la idea de qué va a pasar con este asunto. Y esto fue más o menos lo que pasó ayer, o sea, la Exacto. incertidumbre de que cómo México se volvió protagonista en un momento que quizá era el equivocado para tomar esta postura. Claro, porque además, y justo de ahí vamos a derivar ahora la situación México. Lo que ellos argumentan es que la línea de base sobre la cual se quiere que se tome en cuenta la reducción la CNR, el posicionamiento es sobre 1.9, que es una proyección a futuro, o sea, no es lo que está actualmente ocurriendo en el mercado. Y por otra parte, no quieren hacer la reducción con respecto a los 400,000 barriles, sino lo quieren hacer sobre 100,000.
Hoy el anuncio fue que López Obrador tuvo conversación con Trump para hacer justamente una compensación y que más bien van a ser 350,000 barriles, pero México toma 100, Estados Unidos 250. El anuncio, eso lo dio López Obrador en la mañana, pero ahorita, justamente hace unos minutos, Donald Trump sale a decir solamente el tema de los 100,000 barriles de México en el posicionamiento, pero no hace mención a cómo ellos van a adoptar justamente la otra parte y también en qué consistirá la ayuda, entre comillas, de Estados Unidos hacia esta situación del acuerdo. Ahí que, uno, obviamente, cuál es tu análisis y cuál es el escenario que podríamos presentar en la fragilidad del acuerdo ahorita como está. Sí, es una pregunta que se puede atacar de muchos distintos ángulos. El primero es que sí, todo mundo en la OPEC estaba tomando una base del 2018, del promedio 2018, y en México querían una base de 1.9 para reducir 400,000 barriles, que más o menos, sin hacer mucho, al nivel actual de producción, nada más tendrían que bajar la producción 80,000 barriles, que no es un gran problema. En México tenemos la frase, como que tú bien sabes, de aplicar el colmillo un poquito a la situación. Sí. Pero el punto es que estás negociando con la gente que ha hecho su vida por décadas negociando con petróleo. Conocen el historial de México, conocen el potencial de México, conocen la historia de México porque lo estudian muy bien. Entonces, moverle a la vez, o juguetear con los números para aminorar el golpe, cuando todos los demás están recortando, pues obviamente es muy difícil vender. Entonces, en ese aspecto, desde ese punto de vista, era inaceptable. ¿Cómo los demás van a cortar el 23% y México no? Y eso fue el meollo del asunto. En el caso que ahora la propuesta de la mañana de que Trump y Estados Unidos va a ayudar es muy curioso porque, a diferencia de los demás países que estamos hablando, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, etcétera, que tienen empresas petroleras nacionales, Estados Unidos no tiene empresas petroleras nacionales. Entonces, ¿cómo puede el gobierno influenciar que la gente produzca menos o hacer un recorte cuando no tienen control directo? Y sobre todo, hay una posición en el caso de, por ejemplo, de Texas, el que tiene el control realmente es el estado de Texas, no el gobierno de Texas, pero aún así, cualquier injerencia del gobierno a los tejanos, decirles qué puedes hacer en una situación tan delicada cuando los precios están tan apretados, no se ve cómo, porque implica una cierta colusión. Quizá hay alguna alternativa de comprar para la reserva estratégica algunos barriles o algo que no sepamos una manera de hacer, pero no es un recorte que pueda ordenar el presidente a las empresas privadas. Eso es muy claro. Entonces, tendría que usarse otro mecanismo que aún no es muy claro. Okay. Pero lo importante es que este quid pro quo de que el presidente Trump, como ya lo comentamos, es año electoral, y no es la persona más bondadosa del mundo, en el aspecto que siempre él es un gran negociador, así se presume él. Entonces, esta bondad de ayudarnos, de echarnos la mano, a mí me preocupa en el aspecto de qué le estamos ofreciendo a cambio, y todo por mantener esta imagen política de mantener la producción y de crecer, de que equipara equivocadamente que el rescate de Pemex significa producir más crudo. Entonces, yo creo que por mantener esa visión, ojalá y no estemos tirando la casa por la ventana. Ahora, justo en ese rubro, o sea, lo que me gustaría que nos platicaras es por qué el acuerdo, como estaba planteado, era beneficioso para el tema de México y sobre todo en aras de lo que está haciendo el gobierno con Pemex. ¿Por qué resultaba óptimo decir sí? Fíjate que esa es una gran pregunta y yo creo que es una gran oportunidad perdida que no aprovechamos. ¿A qué se debe? Mucha de la producción de los campos prioritarios de la nueva producción de Pemex a los niveles actuales de precio no es rentable. O sea, que nos sale más caro el caldo que las albóndigas.
pero por cuestiones políticas que se presume la producción volumétrica de crudo, no tanto la rentabilidad de la empresa, se está enfocando en producir más independientemente de lo que cuesta, y los resultados financieros de Pemex del año pasado lo demuestran. Pero en esta oportunidad se perdió la chance de bajar la producción y echarle la culpa, tener la cobertura política de decir, bueno, es por el campo del OPEP, y utilizar estos 400,000 barriles que sean de los campos que ya no son rentables. Entonces, se pierde esa cobertura política que le estás echando la culpa a otra organización que no tiene nada que ver con lo que está haciendo de Pemex, pero también te ayuda a hacer a la empresa más rentable. Entonces yo creo que se pudo haber utilizado esto como excusa, mejorar el desempeño financiero de la empresa, que las calificadoras lo hubieran visto con beneplácito, y tienes la cobertura política, porque creo que la gente muy fácilmente entiende que estas son situaciones especiales. Y en este caso no se aprovechó. Y al seguir con la estrategia que no ha cambiado desde hace 18 meses, que es completamente contraria a lo que todas las petroleras del mundo están haciendo, que están recortando producción, no solo por la OPEC, sino por la cuestión de que deja de ser rentable. Entonces, el problema es que estás apostando al doble o nada a una estrategia que no has modificado cuando el mundo cambió en un giro de 180 grados. Entonces, perdiste una oportunidad de tener cobertura política y de aplicar un porcentaje de pragmatismo que hubiera sido bastante benéfico para Pemex, tanto financieramente, pero también quitarle tanta presión de mantener estos números de producción volumétrica creciendo constantemente. Además que hay una cuestión aritmética. Si tú estás produciendo 1.6 millones de barriles a $15, haces un recorte y sube a 25, en realidad ganas más produciendo menos. Entonces, yo creo, una oportunidad perdida también en ese aspecto, pero también hay una cuestión casi de que México ayer hizo pues, un papel bastante triste en frente a la comunidad internacional, cuando la reunión es para llegar a una solución conjunta y arreglar el problema de todos. Cuando uno no quiere cooperar, que en este caso fue México, pues yo espero que no haya represalias contra el producto mexicano en el exterior a futuro. Ahora, tocando eso, pues finalmente ahorita el acuerdo sigue en el aire, o sea, siguen las conversaciones, continúa la tensión. Arabia Saudita mantiene la posición de que el acuerdo va, pero México tiene que acceder. O sea, el voto tiene que ser unánime. Se especuló un poco ahí que otros miembros de la OPEP dijeron, no, pues sabes qué, vamos a sacarlos. Ahí, en ese sentido, ¿qué escenarios analizan ustedes, independientemente del acuerdo que se llegue, que también esa puede ser opción? ¿Qué arreglo tú vislumbras que pudiera darse y qué represalias estamos hablando? Mira, ahorita la pregunta principal es si Arabia Saudita y los demás miembros van a aceptar esta cobertura que le está haciendo Estados Unidos a México por 350,000 barriles. O sea, y ya platicamos de que no está claro cómo es el mecanismo para que Estados Unidos recorte. O sea, eso es lo primero. A ver si aceptan esta postura que tiene el gobierno actual. Si no, a mí lo que me preocupa es que si llegasen a sacar a México del acuerdo, la gente tiene en el OPEP, no deja de ser un cartel. Y como un cartel de drogas, pues castigan al miembro que no obedece, aunque México no es miembro, pero en este caso tendrían menos tentación de tratar de arrebatarle parte del mercado a la mezcla mexicana. La frase de el que no esté en la mesa está en el menú, pues en este caso hay una situación de esta índole, por una represalia a México por no cooperar en un momento de que se estaba buscando una cooperación internacional casi inédita. O sea, por eso es la OPEP más Rusia más todos los demás países. Exacto. Entonces yo creo que se perdió una oportunidad, pero también hay otra cosa. En la inversión extranjera, pues obviamente
mandó una muy mala señal para México de cómo la decisión es visceral y política cuando debe ser un poquito más pragmática y económica. Entonces es muy difícil para un negocio, a una compañía, invertir en un país cuando no se está rigiendo por cuestiones económicas, sino cuestiones viscerales. Ok. Ahora, justo en ese respecto y hablando de los mecanismos, en México, una vez que se llegue independientemente de la cantidad que se acuerde de reducción, ¿qué mecanismos son aplicables en este caso? Me refiero a, por ejemplo, sabemos, el caso de Estados Unidos no es tanto que lo aplique Donald Trump, sino son figuras o legislaciones adecuadas. Aquí en México, ¿cómo ocurrirá? ¿Será hacia Pemex? ¿Será hacia los privados que ya están asustados? ¿Cómo surgirá justamente este acuerdo? ¿O cuál es el análisis para que ocurra ese escenario? Pues esa es otra muy buena, en realidad, el gobierno de México no tiene injerencia en lo que hacen los privados. O sea, no le puedes hacer el recorte al privado por cuestiones de que el recorte se lo tendría que tragar Pemex 100%. Claro. Y Yo creo digo, que perdón por interrumpir, te lo pregunto justo por eso, porque finalmente lo que vemos dentro de la reacción es justo el tema político y el abanderamiento por esta empresa. No sé, digo, debe de ser obviamente ahí el recorte, pero como está la situación, no sé si sea el escenario para ellos. Yo creo que sería una terrible señal que el recorte se le asigne a los privados de alguna manera. Sobre todo porque están en una infancia aún de desarrollo, todavía les falta mucho que crecer. O sea, estamos hablando que Eni y empresas de esa índole, pues tampoco lo van a recibir bien y estás matando, digamos, al bebé en la cuna, ¿no? Porque, o sea, quitarle recursos cuando está diseñado el plan, ellos sí se manejan por rentabilidad, entonces no les puedes negar en una situación recortar cuando ya el perfil de precios es bastante negativo. Entonces yo creo que la fácil es que Pemex lo haga y como te dije, en realidad sería bastante positivo que Pemex recortara porque sería mucho más eh, rentable la empresa si se recorta lo que es caro producir, pero ya vimos que este no es el camino. Entonces, si se establece, si alguien del gobierno de México dobla las manos y acepta el recorte, yo creo que lo normal, mi expectativa es que caería casi en su totalidad en Pemex. Perfecto. Y ahora redondeando ya la conversación, entonces, una vez llegado al acuerdo, me gustaría revisar contigo. Obviamente las medidas lograron un impacto, pero todavía, o sea, ¿son las adecuadas para este momento? ¿Se puede hacer más? ¿Qué sigue para el panorama? Esa es una gran pregunta porque yo creo que ya se pasó el punto de no retorno. O sea, ya el problema es tal de que aún el acuerdo es insuficiente. Aún los 10 millones de barriles de recorte son insuficientes. Hasta 15 quizás sean insuficientes. ¿Por qué? Porque ya el almacenamiento de crudo está lleno en todo el mundo, en barcos. Aquí en Houston decimos que hasta en las tinas se están guardando el crudo por las condiciones que hay. Entonces, el daño está hecho y aún todavía no hemos terminado de ver el efecto total por ejemplo, en Estados Unidos llevamos marzo y abril en cuarentena, pero en Latinoamérica lleva menos. Entonces, eso tarda en permear por todo el sistema. Entonces, no hemos visto la afectación total a la demanda de gasolina, a la demanda de hidrocarburos, etcétera, a la refinación en sí, a los petroquímicos. Entonces, todavía nos falta mucho por sanar. Y luego el problema es que hay tanto suministro de sobra que nuestra expectativa es que los precios de petróleo van a estar deprimidos por los siguientes 18 meses. Ok, Estamos hablando de que no vamos a regresar en el corto plazo a 40, 50 dólares en WTI o Brent. Entonces, eso habla de una recuperación lenta y tenue
lo que hace que luego yo les sugiero cautela a cualquier persona que piense que este arreglo es la solución o la bala de plata, porque falta mucho camino aún por recorrer. Y hay otra cosa, la OPEP tiene una tradición muy mala donde la gente hace trampa. Acuerdan algo, pero no bajan la producción. Entonces, una cosa es el acuerdo, otra cosa es la implementación y que lo sigan. Y la tercera, obviamente, a medida, si hay una recuperación de precios, a medida que los precios recuperen, también el mercado de Estados Unidos de Shell entra otra vez en vigor, que ha sido el coco de la OPEP en ese aspecto. Entonces, nuestra expectativa es de más de largo plazo, que el daño está hecho y va a costar mucho, mucho repararlo. Perfecto, Adrián. Pues sin duda es una muy buena conclusión. Estaremos atentos para justamente ver en qué termina todo esto. Esperemos que sea hoy, porque también se ha ido alargando. Entonces no sabemos exactamente si sea el acuerdo hoy o no. La historia todavía se sigue escribiendo en este sentido. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, tu análisis, por compartir con nosotros en este espacio. Y pues sin duda volveré a tocar base contigo para continuar analizando este tema. No, un placer para mí y estoy a tus órdenes cuando quieras. Un saludo a todos y esperamos, como tú dices, que se arregle todo pronto y podamos empezar con la mejora y no simplemente estar buscando el mejor diagnóstico de la medicina necesaria, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias también a ustedes, estimados lectores, que nos vieron, que nos escucharon. Y pues estuvimos con Adrián Calcaño, líder para América Latina de Midstream y líquidos para IHS Markets. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.